us together. And only you thought of dance with me. Casper, I'm never gonna dance again. Can't take it, it's got more, baby. Don't say to pretend. I'm never gonna fall. I'm never gonna get you back. I'm never gonna be back. I'm never gonna talk about. I'm never gonna. ¿Qué pasa, Pipi? Hola Luis Martínez, bonjour, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu semana? Sí, ya. Obviamente. Muy agotada. ¿Por qué Luis Martínez? ¿De qué? ¿Ah? ¿Qué? No entiendo. Muchas cosas de francés e inglés en mi mente. Del inglés, bueno, chévere que tengas esos dos idiomas presentes en tu cabeza. ¿Cómo te va con este tema del accord du participe passé, Luis Martínez? Así que, man, muy, muy, muy fácil o fácil. Faticit, ¿cómo estás? Bonsoir. Eh, Al final has podido meterte. Bueno, muy bien. Voy a empezar el live un poco más temprano para que podamos terminar un poco más temprano. Muy bien, muy bien. Cuéntame cómo te ha ido en la semana. También, tranquilo. Mucha lluvia, pero ya salió el sol el viernes y el sábado. Entonces, muy bien. Es complicado al principio, pero ya se vuelve fácil para mí. Sí, Martínez, exactamente. Al principio es bastante, bastante raro y luego ya uno le coge la práctica, le coge como la técnica, las pequeñas claves que hay que tener presentes y ya después se vuelve muy fácil. Estás bastante nublado. Está bastante nublado. Recuérdame dónde estás en este momento, Faticito.
Île-de-France. Ah, sí, allá siempre está nublado. Hudson, ok. Random user. Cuando puedas, podrías explicarnos sobre las proposiciones del par-dessus, en dessous y tal. Claro que sí, random user. Buenas noches, ¿cómo estás? A, a Cartagena y fait très chaud. Sí, Cartagena debe estar en 35, ¿no? Tal vez 34. Pero bueno, eso es durante todo el año. Muy bien, random user. Muchas gracias. En algunos días hace mucho sol, sí, Fati, sí, pero bueno, cuando en el norte de Francia es más factible que llueva a que haga sol. Cartagena, hay un Cartagena en España y Cartagena en Colombia. Luis Martínez, creo que estás hablando de Cartagena en Colombia. ¿O cuál Cartagena estás hablando? En Murcia. Cartagena en Colombia, ok, sí. Vamos a ver la meteo en Cartagena, Colombia en este momento. Bueno, no está tan... Ah, sí, estamos a 33 grados. Exactamente. 34, 34, 33, 31, 32. Estudios aquí licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés. Esa es mi carrera. Ah, bueno, Faticita, ahí te está respondiendo Luis Martínez. ¿Sabías que hay París en Kiribati y London? ¿Cómo así, Faticita? Ah, ok. No sabía. En Kiribati. Necesito ubicar en un mapa Kiribati. Queda en todo el centro del Océano Pacífico. Son islitas, sí, son pequeñas islitas en el medio de la nada. Yo nunca he visitado. ¿Cuántas horas de vuelo son desde Francia? Ah, solo por Google Maps, ok. Quién sabe, deben estar separados de todo, de toda la civilización. Me imagino que escala en Australia, tal vez. No, no sé si desde Canadá salga. Suele pasar, Luis Martínez. Suele pasar. Está tan presente el francés en tu cabeza que ya no salen ¿por qué? Por defecto. Desde que no se te hayan escapado groserías, todo bien. ¿Y tú has aprendido un poco de árabe o no? Sí. El de Marruecos se llama Yarabía, ¿cómo se llama? Yarabía,
¿Cómo se llama el de Marruecos, el árabe? Darilla. ¿Y no sabes escribir o no? Darilla. Las letras, ok. La caligrafía árabe es bastante bonita, pero me imagino que el aprender todo el árabe debe ser bastante complicado porque es toda una estructura diferente a la que tenemos, a la que estamos acostumbrados. Bueno, pues está muy bien que ya te estés acostumbrando visualmente. Ah, Luis Martínez, muy bien. Es el live que yo hice, el discurso, eso fue hace tiempo, ¿no? Fue hace meses, porque hace rato no hablo del discurso, pero si te sirvió, pues perfecto, muy bien. Comitas. Ah, sí, he visto que ponen como comitas o sombreritos, a veces ponen puntos. Clayen, ¿cómo estás? Bonjour, ça va très bien, ¿y tú? Las vocales cortas. Hay sonidos que salen de la garganta que yo no he podido dominar tampoco, como el K o algo así. No es como K, sino viene como de la garganta. ¿Tendrá un live que hable sobre el futuro anterior? Puedo hacer un live sobre el futuro anterior. Lo que pasa es que en el día a día no es tan común hablar en ese tiempo, pero podría ser un live hablando del futuro anterior. Aunque esa fórmula del futuro anterior también sirve para hablar de hipótesis en el pasado, aunque sea un futuro anterior, sirve para hablar de algo que hubiera podido ser en el pasado. Guturales, esos aprendí a dominarlos. Sale del mismo sitio que la R francesa. Ga, de la garganta. Al menos leerlo sería muy bien. Me gustaría mucho aprender a leer al menos lo básico del árabe. Sí, pero creo que cuando, digamos que si uno escribe toda una palabra para unir las letras y las consonantes, o bueno, las sílabas, a veces la escritura cambia, que si uno la escribe sola o si la escribe acompañada. Vocal corta o larga. Ok. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo básico sería interesante aprenderlo, a menos para saber hacer algunas palabras o que si uno se hace un tatuaje, al menos sea, hay algo lógico. Luis Martínez, por ejemplo, el futuro anterior, la puedes usar para hablar de cosas en el pasado, contradictoriamente. Por ejemplo, si dices, ese estudiante pasó el examen, habrá estudiado mucho la noche anterior. Entonces estás hablando de la noche anterior. Sin embargo, dices, habrá estudiado, como si fuera un futuro, pero pasó la noche anterior. Entonces ese también es un uso que se le da bastante en francés. Sí, Paticita, a mí me gustan mucho los idiomas.
Claro, pentalanga, muy pentalanga. Me gustan mucho los idiomas, solo hablo tres: el inglés, francés y español. Cuando era pequeño estudié japonés, sé leer turco y ya, no más. Yo sí no me las creo. Sí, exacto. Bueno, pero ya un nivel aún no te permite, por ejemplo, presentarte, al menos. Al menos leer sería, así no entiende lo que está leyendo, pero leer sería muy, muy interesante. ¿Se entiende? Bueno, que ya puedas hablar, entonces es súper, yo creo que más de un A1 sí debes tener. Ya tenemos 3.500 likes. No me había dado cuenta. Vamos a seguir dándole tap, tap, tap mientras esperamos un poco más de gente. Ta langue maternelle, c'est le français ou l'espagnol? J'arrive pas à savoir. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Je suis colombien. Willem Buocas. Buocaz. Hablar del tiempo, presentarte los cuatro números. Bueno, ya es algo. Yo el turco lo puedo leer, pero ya presentarme y todo. De pronto decir solo mucho gusto y mi nombre es tal, pero hasta ahí nomás. Pour poser une condition, nous retirons notre plainte lorsque vous aurez abandonné le projet. Muy bien, Luis Martínez. Entonces ahí ese futuro anterior, es decir, que hasta que lo primero que dijiste en futuro anterior no se cumpla, lo segundo no ocurre. Son dos acciones en el futuro y una ocurre antes que la otra, pero ambas están en el futuro. Sí, participe, bueno, el tiempo no me lo permite, no tengo mucho tiempo, tal vez si le dedicara de pronto unos, no sé, 30 minutos al día, tal vez podría, pero no, digamos que es como más por curiosidad, pero siempre me ha gustado mucho el turco como suena. El narrador de cuentos, gracias por las rositas. Les recuerdo que el objetivo esta noche, si es posible, es llegar a 4.000 regalos. De los 4.000 ya tenemos 3, entonces vamos fuerte. El turco, digo, sí, pues no me parece que suene tan romántico, pero la sonoridad es agradable. Las vocales todas están como, hay como una armonía de vocales. Pour exposer un projet, lorsque j'aurai terminé mes études, je prendrai une année sabbatique. Muy bien, Luis Martínez. Eso sí, es futuro, futuro anterior como tal. Dos acciones en el futuro, una que ocurre antes y la otra después. Oye, porque eso no es fácil de entender. Ok, hablar otro idioma. Porque entender es una acción pasiva, tú no haces esfuerzo por entender, simplemente tu cerebro hace conexiones y como que interpreta el mensaje, mientras que cuando hablas, pues tú tienes que crear de la nada tus frases y buscar tu idea y pensar en la gramática si estás conjugando bien, entonces requiere de más trabajo. Y siempre la expresión oral es la última que se desarrolla porque es la más difícil. Mientras que si te hablan, tú no tienes que hacer ningún trabajo, simplemente escuchar y ya. No se desarrolla tan rápido como la expresión oral, no se desarrolla tan rápido como la comprensión oral.
Sigamos dándole tap, 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 tap a la pantallita. Vamos a esperar unos 5 minutos, al menos que haya un poco más de gente. Matici, gracias por las rositas. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegas a tiempo. Compartan mi live si pueden, denle tap, tap, tap. Vayan y denle like a mi último video, déjenme un comentario, un like. Tania, cuéntame si este tema lo habéis visto. J'ai caillé avec les informations de tous les temps verbaux. Ça m'a beaucoup aidé. Ah, muy bien, Luis Martínez. Cuéntame si ya viste todos los tiempos verbales que existen en francés. L'accord du participe passé. Sí, Tania, el tema de hoy se llama l'accord du participe passé. Ya sabes de qué se trata. Pero está muy ligado al pasado en francés, al passé composé. Te mandé un mensaje por mail para que mires. Sí, por mail, sí. Que me llegó. ¿Es la primera vez que lo escuchas? Bueno, Tania, no importa, ya veremos. ¿Prefieres apuntar a que se te vaya quedando todo de la manera más intuitiva? Sí, también. Digamos que cada quien tiene su manera de aprender. Después ahora me vuelvo súper lenta y me bloqueo, sí, suele pasar. De manière autodidacte, oui, elle est plus utilisée par les français. Muy bien, Luis Martínez. ¿Has estudiado un poco el pasado simple o no? Bueno, participe passé, ¿qué sería? El participe passé es una forma del verbo, de los verbos, cuando hablas el passé composé, el último verbo que pones, en la forma de ese verbo se llama un participe passé. Simplemente es una conjugación del verbo, como decir el presente, el pasado, el futuro. Pues hay un tiempo que se llama participio pasado. Gracias a Faticit por los ositos, por el collar de osos. Este tema se parece mucho, mucho, mucho en español, a la estructura del español, entonces no va a ser tan complicado. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta algunas modificaciones que hay que hacer al verbo, como vimos la clase pasada. La clase pasada. J'ai beaucoup de livres où je trouve ton verbo. Sí, en el libro se encuentra bastante. El récord está en 40.500 likes, entonces vamos a darle tap, tap, tap hasta lograr alcanzar. O si no, sobrepasar, al menos. Y obviamente eh, ayudarme a completar mi objetivo lo máximo posible. Tania, ¿qué tal te va con el pasado compuesto? Hace composé. Comenzamos en unos 2 minutos. Somos 7 personas, pero bueno, estamos ahí todos activos, entonces yo creo que más tarde llegará más. Cuando la clase esté por la mitad, llegará más gente.
Rugosan se ha unido a nuestro live. Justo ahorita estoy estudiando ese tema. Creo que es fácil porque todos los que no usan verbo être usan avoir. Sí, exacto. Ya como lo decía en la clase pasada, el 90% o 95% de verbos en el francés usan el avoir y los otros son el auxiliar être. Y todos los verbos pronominales usan el verbo être también. En todos los verbos el pasado es el mismo, exactamente. En todas las conjugaciones. Ese pasado, gracias a Rugosan por la rosita. Mylène, Mireli Avedaño, merci pour tout, merci à toi. Le professeur me dit toujours de laisser les autres élèves participer. Ah, Luis Martínez, sí, a veces ya cuando te las sabes todas, es mejor dejar a los otros. Rugosan, gracias por las 13 rositas. Que se acabó el dinero. Me cuesta más trabajo presente en la conjugación del sujeto. Ah, bueno, Tania, eso es costumbre. Ya te acostumbrarás. Claro, porque el presente ya te toca aprenderte cada verbo. Pero el grupo uno es fácil. El grupo 2 es más fácil aún. El grupo 3, que son los irregulares, es el más complicado. Entonces comencemos. Ya estamos a 6.600 likes. Vamos a hablar hoy del acuerdo del participio pasado, l'accord du participe passé. Les recuerdo a todos nuevamente, los que están interesados en mi curso de francés A1 para los debutantes, pueden ir a mi portal francesversionbeta.com, se inscriben y bueno, está en promoción en este momento de 10 euros. Ya tengo varios estudiantes que me compraron el curso, entonces no duden en contactarme por eh, mensaje interno por TikTok para hablar más en detalle de este curso. Si tienen alguna duda, inquietud o están interesados en clases personalizadas, pueden escribirme a francesversionbeta@gmail.com. Y para que todos estén al tanto de cuando yo pase en live, voy a crear una cuenta en Instagram para que podamos estar ahí más unidos, porque en TikTok no se pueden hacer grupos de chat. Entonces voy a crear una cuenta en Instagram para que podamos estar ahí todos. Mis lives pasados están en mi página de YouTube. El usuario es el mismo, es francés versión beta. Y que también está pues en mi perfil, el link de, de, de mi página de YouTube. Entonces, para hablar de este tema, el acuerdo de participio pasado, primero quiero que me den algunas frases en pasado compuesto, passé composé. Yo les voy a dar algunas y ustedes después me siguen. Por ejemplo, yo compré una rosa. J'ai acheté une rose. Elle vendió el móvil. Il a vendu le téléphone. ¿Listo? Esto se llama passé composé. Passé composé. Obviamente es la manera en la que nosotros vamos a expresar una acción en el pasado. ¿Listo? De algo que pasó y terminó. Analicemos esta frase, que es una acción en el pasado. ¿Listo? De algo que pasó y terminó. Analicemos esta frase que está en amarillo. Super las clases, merci. Elba Capri, muchas gracias. No duden los que se están conectando, darle tap tap a la pantallita para seguir aumentando los likes. Recordemos que en una estructura del pasado compuesto hay tres partes. Está el sujeto más el auxiliar más el verbo. ¿Cuáles pueden ser los auxiliares? Los que están conectados, recuérdenme cuáles son los auxiliares posibles en francés para expresar una acción en pasado compuesto. Passé composé. Avoir y être. Sí. Muy bien, Tania. Luis Martínez, perfecto. Avoir y être.
y en qué tiempo debo conjugar esos auxiliares. Tienen que estar en presente, tienen que estar en pasado, en subjuntivo, o en qué tiempo deben estar. Para hablar en passé composé, el auxiliar en qué tiempo tiene que estar. Participio, el auxiliar tiene que estar en presente. ¿Listo? Luis Martínez, muy bien. Participio, exacto, en presente. Mireli, ¿y la vendu le teléfono? Sí. En presente. Alison, bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, el auxiliar en presente. ¿Y el verbo en qué tiempo debe estar? ¿Cómo se llama ese tiempo del verbo? Digamos HT, únicamente este verbo en qué, ¿cómo se llama ese tiempo? Mirelia de Daño. Víctor, eso se llama un participio pasado. Participe, pasé. ¿Listo? Y toda la frase, digamos que el sujeto, el auxiliar y el verbo, eso nos forma el passé composé. Pero solo el verbo, así como tal cual como está aquí, acheté, eso se llama participio pasado. Participe passé. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esas tres eh, partes de la frase. Sujeto, auxiliar en presente y verbo en participio pasado. Bueno, ya avanzaremos un poquito en la práctica. Entonces, él vendió el móvil, passé composé, il a vendu le téléphone. Vamos a analizarla. Bueno, esta frase la vamos a dejar un poco abajo. ¿Quién me da otro ejemplo de una frase en pasado compuesto? Passé composé. ¿Algún otro ejemplo? Hier, j'ai reçu un appel téléphonique. Je suis en train. Je suis allé au supermarché. Je suis allé au supermarché. Elle est tombée con E al final porque estamos usando el auxiliar être. Je suis allé au supermarché, muy bien. Hola Magali, ¿cómo estás? J'ai sorti hier soir. Bueno, Mireli, cuidado cómo lo escribes. Je suis sorti hier soir. Vas a usar el auxiliar être. ¿Listo? Porque estás usando un verbo de movimiento. Sortir. Eres tú quien sale. Tú te estás desplazando. Tú estás saliendo. Je suis sorti. J'ai fait les courses. Muy bien, Steph SM. J'ai fait les courses. Sigámosle dando tap, tap, tap hasta llegar a 10.000. Antes de. Bueno, ya son las 10. Vamos a darle tap, 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 tap. Y no se les olvide que tengo un objetivo esta noche. Son 4.000 regalitos. Entonces, si me quieren regalar una rosa, un símbolo de TikTok, un osito, una torre Eiffel, una mariposa, un collar, un brazalete, acepto cualquier regalo. J'ai sorti la poubelle, muy bien, Alison. J'ai sorti la poubelle. Nous ne sommes pas partis à la fête. Hola Barney, bonsoir. Je suis sorti hier soir
Nous sommes partis ES a la fête. Por meterlo negativo, pero no sé si puse bien el auxiliar. Nous sommes partis, claro, el auxiliar, el verbo es partir, el auxiliar es sommes. Ah, bueno, en negativo. Nous ne sommes pas partis. Y una última, profe, quiero hacerte una pregunta. Barney, pregúntame la pregunta. Muy bien, Magali, gracias por preguntar. Muy bien, Magali, gracias por preguntar. Y yo voy a hacerles otra frase. Hier, j'ai fait la grasse mat. Muy bien, Luis Martínez. Vous n'êtes pas allé travailler. Muy bien, Faticit, no se te olvide. Bueno, depende. Depende si el vous es plural o el singular. Si tu frase es plural, entonces al final de alle va una S. Entonces, nuevamente quiero que miremos las frases. Hay un sujeto, como siempre. Tenemos el auxiliar, que lo voy a poner en amarillo, ¿cierto? Siempre está en presente. El auxiliar está en amarillo. En presente. Suis. Gracias a Faticit por las rosas. ¿Cómo se traduce la grasse matinée al español? No tiene traducción literal, Tania. Simplemente eso quiere decir que te levantaste tarde. Como que estuviste todo el tiempo, toda la mañana en tu cama, pereceando, haciendo pereza. ¿Sí? Pero literal, si lo quieres traducir literalmente, significa hacer la mañana grasienta o algo así. Lo que no tiene mucho sentido. Entonces, todo lo que está en amarillo es el auxiliar que vamos a usar. Puede ser avoir, puede ser être. Y lo que está al lado, pues es nuestro verbo. ¿Listo? De estas frases que me dijeron, voy a coger solo algunas que nos van a servir para explicarles el acuerdo del participio pasado. Es vamos a hacernos una pregunta. ¿Listo? Vamos a preguntarnos ¿cuál? Eso es lo que nos va a dar el complemento de nuestra frase. Por ejemplo, la primera frase. Hier, j'ai fait la grasse matinée. ¿Listo? La pregunta podría ser ¿j'ai fait quoi? Aprenderé más rápido frases con clases personalizadas que yendo a clases a la universidad. No, Barney, yo creo que es mejor que vayas a la universidad porque tienes la interacción con tus compañeros y puedes progresar, digamos que en conjunto. Depende también de la intensidad con la que tomes clases en la universidad. Entonces depende mucho. Muy bien, Tania. J'ai fait quoi? La grasse matinée. La grasse matinée se llama un complemento directo, ¿sí? Un COD. Y es femenino, singular, porque ahí me está diciendo la grasse matinée. La grasse matinée. ¿Listo? J'ai fait quoi? La grasse matinée. Vamos a hacerle con esta frase ahora. Il a vendu le téléphone. ¿Qué nos vamos a preguntar?
Il a vendu quoi? Le téléphone. Es un complemento masculino singular. Le teléfono. ¿Listo? Voy a poner así, masculino singular. El primero era femenino singular. Ya van a darse cuenta más tarde por qué. Diana González, llegas justo a tiempo. Bueno, ya avanzamos un poquito, pero ya vas a ver. Je suis entré. Esto no tiene mucho sentido. Exacto, la pregunta sería como je suis rentré où? Porque si yo digo je suis quoi, no tiene sentido. ¿Listo? Si yo me pregunto, por ejemplo, je suis quoi, no tiene sentido esa pregunta. Ahí la pregunta sería como je fais quoi, yo qué hice, yo entré. ¿Listo? Entonces no tiene mucho sentido aquí hacernos esta pregunta. No hay un complemento como tal. Simplemente estoy diciendo yo entré. ¿Listo? Entonces esta pregunta la vamos a descartar. No son todas las frases que tienen el complemento. Aquí, en esta frase, creen que hay un complemento. ¿Cuál sería la pregunta? J'ai reçu cuál. Quoi. Muy bien, Faticit. Muy bien, Martínez. Mayra. Muy bien. J'ai reçu quoi? L'appel téléphonique. Un appel. ¿Qué es? ¿Masculino, femenino, singular, plural? ¿Qué es eso? ¿Qué quieren que es? Los que se acaban de conectar, démosle tap, tap, tap. Somos ya 13 personas, entonces ayúdenme a llegar a 10.000 al menos. Tap, 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 tap. Síganme, denle like a mi último video, compartan el like sobre todo. Es masculino singular, muy bien. Eso es importante que tengamos claro si es masculino singular, plural, femenino o masculino. Complemento indirecto, perdón. Complemento directo. Tania, ¿listo? Anda el teléfono, complemento directo. Directo. Si responde la pregunta ¿cuál? Es directo. ¿Listo? 10.000 likes ya tengo. No, a mí me parecen 8.300. Bueno, tal vez está se han borrado, se han borrado. Pues no sé, aquí me aparecen 8.400. Tengo. Y gracias por las rosas, de hecho. Pero los likes no se pueden borrar. Ahora hagamos esta frase. Elle est tombée dans la rue. ¿Creen que nos podemos hacer la pregunta? Ella es que. ¿Tiene sentido esa frase? ¿Tiene sentido esa pregunta o no? ¿Cuándo ocupa uno o la es complemento directo? Ah, bueno, Tania, cuando responde la pregunta ¿cuál? Es directo. Pero si la pregunta fuera ¿a cuál? O sea, con la preposición a, ahí ya es complemento indirecto. ¿Listo? Pero en este caso, como solo responde la pregunta ¿cuál? No va ahí como una preposición. eh, Se llama un complemento directo. El U en este caso no nos va, digamos que no nos... sí, la pregunta sería el tombe U, exactamente. Pero no nos va a servir para lo que estamos hablando. Sí, Tania, tal vez te confundes, pero bueno, digamos que para este tema del acuerdo del participio pasado, tenemos que hacernos esta pregunta para tener muy claro qué es lo que estamos, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, esta frase no nos va a servir mucho. Aquí la pregunta sería, L tombe U. Pero si yo digo L cual, ¿sí? No, no tiene sentido. L tombe cual. Ella se cayó, ¿qué? No, no tiene sentido. ¿Listo? Diríamos, ella se cayó, ¿dónde? Je suis allé au supermarché. Esta frase, ¿creen que sirve? Si yo digo, je suis allé quoi? Hacerme la pregunta del cuál, ¿tiene sentido o no?
No tiene sentido, ¿cierto? Tampoco. Entonces esta frase tampoco tiene un complemento, un complemento directo. Aquí la pregunta sería, je suis allé où? Exacto, Mayra. Entonces ya digamos que eso responde a otra pregunta, no nos importa en este momento. Vamos a borrar esa frase. Je suis sorti hier soir. ¿Esta frase nos sirve o no nos sirve? Ya voy para allá, Faticit. Primero lo primero. Estamos descartando las frases que no tienen complemento directo. Tampoco nos sirve, exactamente. Pero eso si yo les digo, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿esta frase tiene complemento directo? Ustedes me dicen no, pero ya saben por qué. Porque no responde a la pregunta ¿quoi? Je suis sorti quoi? No responde esa pregunta, ¿cierto? Veamos la siguiente frase. J'ai fait les courses. ¿Nos sirve o no nos sirve esa frase? J'ai fait quoi? Esa sí sirve. Les courses. ¿Y qué es les courses? Masculino, femenino, plural, singular. Ya llegué a los 10.000. Ahora vamos por 20.000. Y vamos con los regalos, que estamos pobres en regalitos. ¿Qué creen que es? Les courses. Es plural, sí. Es femenino. Les courses. ¿Listo? Es femenino, plural. Para que lo sepan. Lo que pasa es que siempre se habla, gracias a Rubosa por las 50 rositas, se va a quedar sin dinero. Lo que pasa es que en francés usamos siempre le cours en plural, entonces el hecho de usarlo en plural, ya uno no sabe si es masculino o femenino. Nunca lo vas a usar en singular, pero bueno, la palabra cours en este caso es femenina, entonces acá es femenino plural. Sí, ponte las pilas. J'ai sorti la poubelle. ¿Nos sirve esa frase o no nos sirve? ¿Tiene complemento de objeto directo esa frase o no? J'ai sorti quoi, dice Mayra, esa es la pregunta. Alison dice que sí, sí, oui, oui, ok, la poubelle. Exacto, la poubelle. ¿Qué es? Femenino, masculino, singular, plural. Muy bien, Faticit. Femenino, singular. ¿Listo? Ya ahorita me entenderán por qué estoy hablándoles de todo esto. Muy bien. Rugosan, gracias por las 56 rosas. Acuérdate que estás en negativo. Faticit, gracias por las 20 rosas. ¿Cómo se escribe masculino plural? ¿Cómo se escribe en francés? Masculin pluriel, así. Masculin pluriel. Y si lo quieres abreviar, pues MP. Ah, Tania, sí, ya vamos para eso. Eso es un pronombre. Pero precisamente por eso estamos tratando de encontrar el complemento. Je suis sorti hier soir. Esta frase no nos sirve, ¿cierto? Faticit, gracias por las rosas. 10 rositas. Ya estamos en 212 regalos, gente. Estamos con fuerza esta noche. Esta frase no nos sirve, ¿cierto? No tiene complemento directo. No nos sirve, perfecto. Simplemente nos dice que salimos ayer en la noche. Y la última frase. Nous ne sommes pas partis à la fête. Ah, no, la penúltima frase. ¿Esta frase nos sirve o no nos sirve?
Tampoco, ¿cierto? No podemos preguntarnos, ¿no son pas partis quoi? La pregunta sería pero no nos va a importar. La última. Ma mère a envoyé des lettres. Sí, ahí sí sirve, Tania. Esta última sí sirve. Porque te puedes preguntar, ¿mi madre ha enviado qué? Las cartas. Les lettres. Y les lettres es que femenino, masculino, plural, singular. La última sí, exacto. Ya estamos en 10.000 y vamos a seguir tap, 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 tap. Y bueno, acepto regalitos de cualquier índole. Gracias a Faticit por las rositas. Las letras, ¿qué es? Femenino, masculino, singular, plural. ¿Qué creen que es? Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegas un poquito tarde, pero bueno, estamos ahora, hasta ahora empezando. Steph, muy bien. Es femenino, plural. Femenino, plural. Femenino, ¿eh? Las cartas, Faticit. Las cartas, muy bien. Entonces, lo que hemos hecho. Es les, obviamente porque es plural. En plural, el plural, aunque sea masculino o femenino, en francés siempre es le. No, las no existe en francés, esa palabra. Existe le, la, y luego tienes le. Y el les, así como está escrito, es para todo. O sea, para femenino plural y masculino plural. ¿Listo? Ahí se te cruzaron los cables con el español. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, que la verdad no es mucho, pero es para que ustedes se vayan entrenando, es encontrar el complemento, escupí, encontrar el complemento directo de cada frase. ¿Para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, ayer hice la mañana gracieta. Bueno, esta frase como es una expresión, vamos a dejarla de lado un momento. Esa era mi duda. Entonces, les es para femenino y masculino. Ok, Tania, ya entendí tu pregunta. El les, sí, claro, es para masculino y femenino plural. En francés solo existen tres pronombres, tres artículos definidos. Le, la y le. Entonces, masculino singular, femenino singular y masculino femenino plural. Es el mismo, le. Entonces, il a vendu le téléphone. Acá estamos diciendo, él vendió el teléfono. Pero ¿cómo voy a decir él lo vendió? Fíjense que en esta frase, en la primera frase, il a vendu le téléphone, tenemos el verbo y nuestro complemento directo está después del verbo, ¿listo? Il a vendu quoi? Le téléphone, está a la derecha, está después. Pero si yo digo él lo vendió, fíjense que el teléfono está aquí, en esa palabra lo. Ese quiere decir el teléfono, está antes del verbo. Él lo vendió. Entonces vamos a escribir il l'a vendu. Este L apóstrofe es le. Acordémonos que aquí ya habíamos encontrado que era masculino singular. ¿Listo? Masculino singular. Solo hay tres pronombres en francés. Está el pronombre, vamos a ponerlo por acá. Está el pronombre le, el pronombre la y el pronombre le. ¿Listo? ¿De qué habla? Me sigue ganando. Pati, sí, gracias por los 25 rosas. Y la fungi, muy bien. Entonces, aunque tenga un apóstrofe, por lo que el verbo comienza en vocal, no nos olvidemos que es masculino singular. Entonces es le. J'ai reçu un appel téléphonique. ¿Cómo vamos a decir? Yo lo recibí.
Fíjense que en la primera frase, nuestro COD, nuestro complemento objeto directo, está después del verbo. El verbo es reçu y el complemento está a la derecha. Pero si escribimos al revés, yo lo recibí, está antes. Entonces, je l'ai reçu. Nuevamente recordemos que como habíamos encontrado que era masculino singular, pues esto es un le, solo que no podemos escribirlo completo. Muy bien. ¿Qué habla? Je fais les courses. Recordemos que les courses es femenino plural. Entonces aquí comienza un poco la dificultad. Eh, Nuestro CV está después del verbo, pero si queremos decir yo las hice las compras, yo las hice. El femenino plural, ¿por cuál pronombre lo vamos a reemplazar? Ya no es el apóstrofe, sino para femenino plural vamos a usar les. Se escribe les. Je les ai fait. Pero ¿qué pasa con este verbo? Como hay una regla que se llama acuerdo del participio pasado, que es el tema de este live. Resulta que si el complemento, complemento objeto directo está antes del verbo, el verbo lo tenemos que modificar. Entonces, como es femenino plural, vamos a ponerle una E y vamos a ponerle una S. Entonces es como si dijéramos yo las tengo hechas. Yo las hice, diríamos en español. O yo las he hecho. Pero en español, en francés vamos a decir je les ai faites. ¿Listo? Entonces, fe es el verbo, la E es el femenino y la S es el plural. Aquí ya habíamos encontrado que era femenino plural. Sí, Tania, voy a repetir otra vez. Vamos a borrar. Entonces, tenemos la frase inicial. Voy a repetir para todos los que se quedaron colgados. Je fais les courses. Yo hice las compras. ¿Listo? Las compras. Yo hice ¿qué? Las compras. Entonces, les courses. Gracias a Participio, a Rubusan por las 50 rosas. Gracias. Ciencia. Ciencia. Estamos a casi que 300 regalos. Entonces, vamos a darle tap, tap, tap a la pantallita. Sigámosle dando tap y bueno, los regalitos. Ayúdenme a cumplir el objetivo. 25 la última vez. Fantasy, gracias por tus 23 rosas. Están compitiendo. Entonces, ¿yo hice qué? Yo hice las compras. En este caso, la primera frase, nuestro COD, nuestro complemento está después del verbo. Yo hice qué? Las compras. Cuando digo que está después del verbo, me refiero que está a la derecha. O sea, está después de... Primero está el verbo y luego escribimos nuestro complemento. Pero si yo quiero escribir, yo las hice. Entre comillas, las compras, ¿sí? Entre paréntesis. Yo las hice. Entonces, je les, recordemos que es femenino plural, les courses, yo las hice. Je les ai fait. El verbo pues es faire, es el mismo verbo, pero como está retomando el tema de este live, se llama acuerdo del participio pasado. Entonces, ¿qué es el acuerdo del participio pasado? Que cuando estamos hablando en pasado compuesto con el auxiliar avoir, cuando el COD, o sea, literalmente es eso, cuando el complemento objeto directo esté antes del verbo, en este caso fíjense que aquí está el verbo y el complemento objeto directo está antes del verbo, ya no está después, como en la primera frase, sino está antes, está escrito antes. Cuando ese complemento está antes del verbo, a ese verbo lo tenemos que cambiar. ¿Cómo lo tenemos que cambiar? Pues le vamos a agregar una E o una S, dependiendo si es masculino, femenino, plural o singular. En este caso estamos hablando de femenino plural, entonces le ponemos una E y una S. Y se dice je les ai faites. Je les ai faites. Tania, ¿está bien? Si no entendiste esta frase, igual tenemos otras y ya con los otros ejemplos vas a entender mejor.
Sí, Faticit, muy bien. Je les ai faites. J'ai fait les courses o je les ai faites. Listo, vamos con otro ejemplo parecido. J'ai sorti la poubelle. Entonces, igual, j'ai sorti quoi? Yo saqué ¿qué? La basura. Es femenino y es singular. Pero si yo quiero decir yo la saqué, yo la saqué, pues queda je l'ai sorti. Recordemos que este el apóstrofe, pues es la. Bueno, la poubelle. Recordemos que es femenino singular. Entonces, igual, aquí como está antes del verbo, yo la saqué, y estamos hablando en femenino singular. ¿Cuál es la marca del femenino singular? ¿Cómo tenemos que modificar ese verbo? ¿Qué le agregamos? Exacto, Alison. Muy bien. Je l'ai sorti. Solo una E, porque es femenino singular. ¿Listo? Je l'ai sorti, se pronuncia igual, solo que se escribe con E al final. Aquí no se escribe con E en la primera frase porque el complemento objeto directo está después del verbo. Sin embargo, aquí está antes del verbo. Por eso se tiene que modificar ese verbo. Je l'ai sorti. Otro ejemplo, ma mère, gracias a Faticid por las 10 rosas. Solo se escribe cuando va antes del verbo. Exacto, Tania. Digamos que hay varias condiciones. Estás hablando en pasado, tienes ese complemento objeto directo antes del verbo. Estamos usando el verbo avoir. Entonces tienes que hacer ese acuerdo del participio pasado. ¿Listo? Ma mère a envoyé les lettres. Ya leí eso. Ma mère, mi madre envió las cartas. ¿Cómo vamos a decir mi madre las ha enviado? Ma mère. Faticito, no te apresures. No es el apóstrofe. Estamos hablando. Ah, muy bien. Pero todavía hay un error. El verbo no es así, Faticito. Femenino plural, ¿cuál es el pronombre que nos va a reemplazar el femenino plural? Le, za. Muy bien, Alison, perfecto. Envoyer, que es el verbo normal que teníamos desde el principio, aquí está, envoyer, pero lo tenemos que modificar y poner la marca del femenino plural. Envoyer, una E y una S. ¿Listo? Ma mère les a envoyés. Gracias a Rosa por las 5 rosas. Ya sobrepasamos los 350 regalos. Vamos con más tap, 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 tap en la pantallita. ¿En cuántos? ¿De qué? Me salen 56. 356. Para que siga gastando. Muy bien, Faticit. Y también, exactamente, al final del verbo. Ma mère les a envoyés. Hay verbos que no cambian la pronunciación, hay otros que sí cambian la pronunciación. Por eso es importante siempre hacerse la pregunta en las frases con el qué. Ma mère a envoyé quoi después de 80 intentos. No, está muy bien, Faticit. Lo que pasa es que esto es de práctica, práctica, práctica. Vamos a crear más frases. Voy a, por ejemplo, j'ai acheté les pommes. ¿Qué pregunta nos hacemos ahí? Ustedes van a hacer el ejercicio con ustedes solos. ¿Tenemos un COD o no tenemos un COD? Y si lo tenemos, ¿cuál es? Participa sí. No, aquí no, Tania, recuerda, es qua. La pregunta es qua. Steph, muy bien. Le pomme, ese es nuestro. Ajá. J'ai acheté quoi. La respuesta es le pomme.
que es un femenino, plural, perdón. Femenino plural. Je sais quoi, les pommes, exactamente. Entonces, yo las compré, gracias a Rugosan por las, sí, 26 rosas, ya me las sabías, sí, son nuevas. Yo las compré, je les ai acheté, la marca del femenino, la marca del plural. ¿Listo? Muy bien, Alison, Tania, muy bien. Je les ai achetés. Perfecto. Otro ejemplo. Mon frère a vu le film. ¿Tenemos un COD o no tenemos un COD? ¿Es femenino, masculino, plural, singular? O bueno, si se quieren arriesgar y darme la frase final. Paticid, gracias por tus 40 rosas. Tania, muy bien. ¿Cuál? Le film, ese es nuestro COD, siempre tenga en la cabeza. Le film masculino, singular, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Mi hermano lo vio. Bueno, en español sería la vio porque es la película, pero en francés es el filme. Mon frère l'a vu. Muy bien, Alison. ¿Ese verbo lo vamos a modificar, Alison, o no? Estamos peleando el Rugosan y yo. Fantasy, no te dejes, porque Rugosan está ahí en competición constante. Tania, muy bien. Tienes un error en tu frase. Vuélvela a corregir. El film, ¿qué es? Ese, ¿qué tipo de complemento? ¿Masculino, femenino, singular, plural? El film es masculino y es singular. Exacto. Entonces no vamos a cambiar, no va a haber ninguna modificación. Frère, la, vu. Recuerda el apóstrofe, Tania. La, vu. Obviamente, si yo les doy esta frase, de pronto no van a saber ustedes si este L reemplaza un la o reemplaza un L. Gracias a Rugosan por las 15 rosas. Fati, sí, cuidado, ¿eh? 15. ¿Puedes ver? Es que a mí no me sale la misma información. Rugosan es el que tiene contigo de fondo. Sí, exactamente. Sí. Aquí está atrás mío. Está que tira la gota porque tú estás compitiendo. Se la tengo jurada. Entonces, mon frère l'a vu. Si yo les doy esta frase, obviamente ustedes ven una L apóstrofe, pero no saben si es, no, no saben si es femenino o masculino. Entonces, a veces lo pueden deducir mirando el verbo. Si ustedes ven que el verbo no tiene una E, es porque esto es masculino. Pero si ven que el verbo tiene una E, es porque es femenino. Y si ven el les, pues obviamente está en plural. ¿Listo? Vamos a hacer más ejemplos para que sea más comprensible. Ma sœur a préparé tous les repas. Este es un poquito más, un poquito, bueno, es complicado, pero en francés es masculino, en español es femenino. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ma sœur a préparé quoi? Paticit, muy bien. Ya te lanzas directo a la respuesta y está bien tu respuesta. Ma sœur les a préparé. Tania, resulta que repas es en francés, es masculino plural.
¿Listo? Sé que no parece, pero masculino plural. Ah, muy bien, Alison, te arriesgaste a poner la palabra tus, pero cuando usas esa fórmula, ese tus lo pones antes del verbo. Entonces quedaría ma sœur les a tous préparés. Sí, Fanticid, mi amigo es mi novio, está aquí compitiendo. Es más que amigo. Muy bien, Tania. Uy, uy, por eso es tan competitivo. Tenemos que llegar a 20.000 likes. Ah, ya estamos en 17.300. Démosle ahí, somos 17, entonces démosle ahí, tap, 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 tap. Y estamos con 460 regalos, está muy bien. Muy bien, Tania. Ma sœur les a préparés, o si no, ma sœur les a tous préparés. Perfecto. Entonces, dense cuenta que ustedes ya solitos pueden hacer la respuesta final sin necesidad de. Gracias a Dave por tu rosita y bienvenida. Sin necesidad de hacer todas las etapas. Entonces, ma sœur les a tous préparés. Préparés. Oye, pero es trampa, si es fácil competir que el dinero de la casa es dinero de la casa. No, créeme que en este caso sí es dinero de él, que no corresponde a mi dinero. Entonces, él que en su cabeza compite con él mismo, entonces, 27. Créeme que él está gastando su propio dinero, entonces yo no tengo ningún control, ni es dinero en común, ni nada. Vamos con más ejemplos para que quede súper claro. Eh, les enfants ont mangé tous les bonbons. Les enfants ont mangé tous les bonbons. Si pueden arriesgarse a darme. Muy bien, Faticita. Le bonbon, masculino plural o femenino plural. Porque de eso va a depender la marca del femenino o la marca del masculino. Les enfants. Cuidado con tu pronombre, Faticita. No es L apóstrofe. Alison, perfecto. Gracias a Robosan por las 10 rosas. Les enfants les ont mangé. Muy bien, Tania, perfecto. Les enfants les ont tous mangé. Muy bien, Faticita. Te faltó el acento al final. Los pachos, je les ont mangé. Casi los pachos, casi. Te faltó unas cuantas palabras en tu frase. Esto no puede ser. Tu mozo que me distrae. A ver, mozo, deja de distraer a Faticita. Ya se va a dormir. Ya está cansado, ya gastó todo el dinero que tenía. Fatici, gracias por las 11 rosas. Les ont tous mangé. Entonces, muy bien a la gente que respondió así. Les enfants les ont tous mangé. Recordemos que les bonbons, si yo les digo les bonbons, ahí no se sabe si es eh, masculino o femenino plural. Se sabe que es plural, pero no sabemos si, eh, si es masculino o femenino. Pero como decimos tus significa todos. Entonces ahí les está indicando que es masculino plural. ¿Listo? Todos, Tania, Tania. Tus quiere decir todos. Todos los dulces. Bueno, Tania, bueno, Day, está bien. Ya voy, ¿eh? Entonces, cuando lleguemos a los 20.000, ya te vas. Bueno, Day, recuerda que este live lo voy a volver a publicar en YouTube una vez que se termine. Y no dudes en ir a YouTube para ver los lives anteriores que hablamos de los pronombres. Les enfants les ont tous mangé. Muy bien. Estamos a los 20. Bueno, vamos a los 30 ahora. Démosle tap, 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 tap sin parar. Somos 18 personas.
Recordemos que el objetivo, aunque sea esta noche, sería llegar a los 1000 regalitos. Vamos a ver si es posible. Otro ejemplo. Eh, Mon ami a écrit beaucoup de lettres. Non, a écrit toutes les lettres. Gracias, no pude continuar el curso desafortunadamente porque empecé a trabajar en acción, pero así es la vida diaria, súper bien para practicar. Igual tengas por tu tiempo siempre. Bueno, de ahí no hay problema. Recuerda que el curso lo tienes disponible, digamos que para siempre. Entonces, cuando tengas un poco de tiempo, puedes igual estar viendo videos y pues no perderte los lives o ir a YouTube y ver los videos con calma. Alison, perfecto. Bueno, a mí les a tout écrit. Entonces, si hacemos todos los pasos, mon ami, gracias a Day por la rosita, a écrit quoi? Les lettres es femenino plural. Mon ami les a toutes écrites. Muy bien, Faticit, solo que yo creo que es el autocorrector que te quitó la T y le puso una R. Pero es écrite. ¿Listo? Écrite. Otro ejemplo. Pero ya le cogieron la técnica. Ya está. Ah, no no fue el autocorrector. Bueno, entonces escribe más lentamente. Mes parents ont visité les maisons. ¿Cómo creen que es la respuesta correcta a esta frase? Ya regreso con ustedes. Denme un minuto. Ya. No fue el autocorrector. Rugosan ya se fue a dormir. El pobre. Mes parents les ont visité. Alison, perfecto. Faticit, gracias por las rositas. Mes parents les ont visité. Faticit. Le falta un detalle a tu verbo visité. ¿Te ganaste Rugosan? Yo creo que sí. Aunque dice que, uy, ya Rugosan ya sobrepasó, ya está en 8 rosas. No, yo no me iba a dormir. Yo fui a despedirme, a arroparlo para que no le dé frío y ya. 22.000 K. Recordemos que el récord está en 45, entonces somos 9. Bueno, ya la gente se está yendo a acostar. Ya el live está llegando a su fin. Ya son las casi que es 23. Entonces, muy bien. Mes parents les ont visité
con una E y con una S. ¿Listo? Gracias a Faticit por las rositas. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro tipo de frases, pero sigue siendo la misma lógica. ¿Listo? J'ai vu beaucoup. Ahora voy a escribir una frase y simplemente la idea es hacer una segunda frase, pero usando lo que hemos visto. L'accord du participe passé. J'ai vu beaucoup de maisons. Yo puedo decir, por ejemplo, les maisons que j'ai vues. Fíjense que en este caso, en esta segunda frase, no estoy usando ningún pronombre, pero nuestro COD, nuestro complemento objeto directo, sí está antes del verbo. Sigue estando antes, solo que en los ejemplos que hemos hecho antes estamos usando un pronombre. Le, la, le. Aquí lo estoy volviendo a escribir, estoy diciendo las casas que yo vi, pero en este caso el COD está antes del verbo también. Entonces igualmente tengo que modificar. Les maisons que j'ai vues. ¿Listo? V-U-E-S. ¿Vale? Cojamos otro ejemplo. Este. Mon ami a écrit toutes les lettres. ¿Cómo vamos a decir? Las cartas que mi amigo escribió. 22.700. Vamos a darle tap, 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 tap sin parar. Aunque sean las 9 personas que estamos acá. Les lettres que mon ami a écrites. Muy bien, Alison. Perfecto. Faticid, ya no estamos usando los pronombres, ¿listo? Vamos a usar como el ejemplo que vimos aquí, el que voy a poner en rosado. Sí, exacto. Les lettres que mon ami a écrites. ¿Listo? Entonces, nuevamente, sigue la misma regla. Si el COD está antes del verbo, el verbo lo modificamos. ¿Listo? Écrites. Muy bien. Esta frase. Les enfants ont mangé tous les bonbons. ¿Cómo vamos a decir? Los dulces que los niños se comieron. Faticid, a tu verbo le falta algo. Alison, muy bien. Les bonbons que les enfants ont mangé. Con S al final, ¿listo? Los dulces que los niños comieron, se comieron. Entonces la marca del plural está aquí. Tiene que concordar siempre. O el artículo de lo que estamos hablando con el verbo al final. ¿Por qué? Pues porque todo esto, que es el complemento de objeto directo, está antes del verbo. ¿Listo? Si estuviera después, pues al verbo no le pasa nada. Que es el primer ejemplo. Les enfants ont mangé tous les bonbons. Nuestro COD está después del verbo. Ahí no hay problemas. Una última frase. Aquí. Esta. Il a sorti la poubelle. Tous les bonbons que les enfants ont mangés. Tous les bonbons que les enfants ont mangés. Sí, también. Está también bien escrita tu frase. Alison, perfecto. Tous les bonbons que les enfants ont mangés. La Belle Vie, ¿cómo estás? Gracias por compartir el video. No dudes dejarme un regalito. Recordemos que el objetivo de esta noche, al menos, bueno, ya para el poco tiempo que queda, serían alcanzar los 1000 regalitos.
Faticid, tienes un error en tu frase. Bueno, tienes dos errores. Alison, te falta un apóstrofe en algún sitio. ¿Cuál crees que es el error? Faticid, recuerda que tienes que modificar ese verbo. Si es femenino, si es masculino, si es plural, singular. Muy bien. La poubelle qu'il a sorti. ¿Listo? La poubelle qu'il a sorti. Porque nuestro COD está antes del verbo. Entonces ese verbo lo tenemos que modificar. Así es la regla. ¿Listo? Recordemos la regla. Quand le COD est, escriben en minúsculas. Quand le COD est placé avant le verbe s'accorde un genre et un nombre avec le COD. La belle vie, tu comprends pas l'espagnol, mais tu comprends le français, donc je pense que tu connais toutes les réponses a nos questions. Entonces, esta es la regla que van a encontrar en internet, en Google, bueno, obviamente escrita de otras maneras, pero dice, cuando el COD está puesto antes del verbo, el verbo se modifica o se acuerda en género y número, quiere decir, se modifica si es masculino, femenino, plural o singular, con el COD. En nuestro caso, el COD es la poubelle, femenino singular, pues el verbo lo modificamos y le ponemos la marca del femenino singular porque el COD está antes del verbo. ¿Listo? Esa es la regla importante. L'accord du participe passé. Esta es la regla, lo voy a poner en así. ¿Listo? Siempre recuerden esta regla. Tanto al oral como al escrito se debe cumplir cuando usen el verbo avoir o simplemente cuando el COD esté antes. Ya te quedaste sin dinero. Bueno, Patricia, será para la próxima. No hay problemas, pero gracias por tus 18 rosas. ¿Listo? Otra dificultad que a veces tiene la gente, bueno, ya quedan 3 minutos, pero en una próxima clase hablaremos de este tema. Los verbos pronominales y el accord du participe passé. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. A ver, aquí. Vamos a quitar el sublineado. En negro. Je me suis lavé les cheveux. Esto, yo me lavé el pelo. ¿Cómo diría yo? El pelo que yo me lavé. Suena un poco rara la frase, pero bueno. Aquí nos podemos hacer la misma pregunta. Je me suis lavé quoi? Je me suis lavé les cheveux. Entonces, si queríamos decir el pelo o el cabello que yo me lavé. Les cheveux que je me suis lavé. Muy bien, Faticit. Perfecto. ¿Por qué no puedes participar, Gloria? Muy bien. Les cheveux que je me suis. Ah, bueno, no importa, Gloria. Al menos ya sabes de lo que estamos hablando y bueno, inconscientemente ya podrás después seguir nuestro live. Entonces, muy bien. Les cheveux en nuestro COD, en este caso, aquí está antes del verbo. Entonces, ese verbo hay que modificarlo. Les cheveux que je me suis lavé. Muy bien. Perfecto. Y ahora si yo digo, por ejemplo, listo, Gloria, perfecto. Los Pachos, sería bueno que nos dejaras ese documento Word para tener que practicar. Sí, yo te lo puedo mandar. Si quieres, escríbeme un mail a mi correo personal de frasesversionbeta@gmail y te lo mando sin problemas.
Y bueno, también tienes este video, el live, lo voy a publicar en YouTube. Entonces vas a poder seguir la clase nuevamente, sin problemas. Ese. Él se mouillé les mains. Ella se mojó las manos. ¿Cómo vamos a decir? Las manos que ella se mojó. Fatigué, perfecto. Ahora sí estás despegando. Le van que se mouillé, perfecto. Sé que la frase suena un poco raro, pero digamos que teóricamente las frases que me están dando están perfectas. Les mains qu'elle se lave. Muy bien. Con mucho gusto. Entonces, esta es la, digamos que, como ven, al principio pareció un poco incomprensible, pero ya después ustedes van entendiendo qué es un COD, cómo se encuentra el COD. Entonces, en las frases pueden preguntarse eh, ¿qué? Entonces, el COD siempre responde a la pregunta ¿qué? Entonces, ahí ya ustedes saben que si está hablando en pasado y el COD está antes del verbo, bueno, al escrito tienen que modificar ese verbo de alguna manera. Esa es la regla. ¿Listo? Si yo digo el se mouillé, si yo dejo solo esta frase, recordemos que este ya no es el tema del que estamos hablando. Esto simplemente es un pase composé. ¿Listo? Se conjuga con el verbo être. Entonces tenemos que modificar ese verbo, porque estamos usando el verbo être. El se mouillé, es decir, que ella se mojó ella misma. Muy bien. Pero ya si ponemos un complemento, por ejemplo, como el ejemplo anterior, el se mouillé les mains, pues ya no voy a modificar el verbo, porque no es ella quien se está mojando ella misma, sino son las manos que se está mojando. Entonces ya es el complemento, el COD está después del verbo. ¿Listo? Entonces, bueno, para hoy la clase, estamos a 24.4. Ayúdenos a llegar a 25.000 likes. Los pachos, porque es un verbo pronominal. Siempre los verbos pronominales en francés. Por ejemplo, yo me mojo, yo me seco, yo me levanto, yo me acuesto. Todos esos verbos siempre van a ir con el verbo être. Te recomiendo que vayas a ver mi último live que publiqué en YouTube para que lo entiendas a la perfección. Entonces, muchachos, les recuerdo que este tema se llama l'accord du participe passé. Lo pueden buscar en Google si tienen alguna duda. La regla que les dije está en rojo cuando el COD está antes del verbo. El verbo se acuerda en género y número, se modifica en género y número con el COD. Entonces siempre pregúntense ustedes, siempre háganse la pregunta. ¿Listo? Il a vendu quoi? J'ai reçu quoi? Je fais quoi? J'ai sorti quoi? Y la respuesta a esa pregunta les va a ayudar a encontrar el COD. Y luego ya analicen el COD, si es femenino, si es masculino, si es plural, si es singular. Y eso les va a ayudar a seleccionar el pronombre adecuado. Le, la, le. Es igual que en español. Yo la saqué, yo la entré, yo lo vendí, yo los vendí, yo los escondí. Entonces es igual. Entonces les recuerdo que mi curso de francés A1 está en 10 euros, está en promoción y está en mi portal web para todos aquellos que comienzan con el francés. Y bueno, a los demás les deseo que pasen una feliz noche. Este fue un pequeño live y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Vale? Muchas gracias a Fatici por la participación. Alison, muy bien también. Los Pachos, a Rugosan por las rosas. ¿Cuándo vuelvo a hacer live? Tal vez en la próxima semana, tal vez el lunes en la noche puede ser. Yo les estaré diciendo por TikTok. Y Alison, no tengo
mándame un mensaje en privado y con eso yo te tengo en la lista y te mando un mensaje cuando yo vaya a hacer el live. Y bueno, por supuesto, vayan a mi último video y denle tap, 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 denle like y bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad, ¿vale? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Cuídate también, Faticit. Muchas gracias.